¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes. El día de hoy no tenemos culto presencial ni en vivo, pero la palabra de Dios no nos falta. Y vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Voy a invitarles a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo número 7. Y vamos a leer juntos los versículos del 31 al 35. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35. La palabra de nuestro Dios dice así: Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Vamos a orar. Rogamos, Señor, que nos ilumines para comprender tu palabra en esta hora, según cada uno de mis hermanos que están participando de este mensaje. Habla, Señor, a sus corazones y graba tu palabra en nuestros corazones también, Señor. En nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, hermanos, pues estamos reflexionando en el Evangelio de Lucas, como hemos estado haciendo durante los domingos en las últimas semanas. Y este domingo es especialmente particular dentro de la observación del calendario litúrgico. Este calendario, pues sabemos que enmarca las celebraciones que tienen como centro al Señor Jesucristo a lo largo del año. Por él celebramos Navidad, Semana Santa, etc. Y el día de hoy iniciamos un periodo que a lo mejor, y esto ya lo he explicado antes, no se nos espanten, se conoce como Cuaresma. Y no es porque vayamos a ponernos ceniza en la frente ni nada de eso. No, es un periodo de preparación. Ya estamos realmente cerca o relativamente cerca del periodo de Semana Santa, así que de aquí a Semana Santa hay varios domingos en los que vamos a estar preparando nuestros corazones para esta celebración, donde haremos memoria del sacrificio del Señor Jesucristo. Y esto es lo que se conocería como primer domingo de Cuaresma, así como en diciembre tenemos los 4 domingos de Adviento antes de Navidad. Bueno, este es algo similar, pero antes de llegar a Semana Santa. Y preparamos nuestros corazones en la enseñanza del Señor Jesucristo, como hemos ido haciendo a lo largo de todo el año, meditando en el Evangelio de Lucas. Y llegamos a este capítulo número 7, hermanos. Y si ustedes tienen sus Biblias, les invito a que así lo hagan y tengan abierto todo el capítulo 7, porque si bien nos concentramos en la lectura solamente de estos versículos, del 31 al 35, estos versículos son el centro, son el corazón del capítulo y le dan sentido y explicación a las escenas que se describen a lo largo del capítulo. El Señor Jesús explica, ¿verdad?, a quienes habían venido a preguntarle si realmente era él el Mesías. Estos habían sido enviados por Juan el Bautista, que los hechos hablan por sí solos, ¿verdad? Los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso está ahí en Lucas 7, en el mismo contexto de este pasaje. Aquí tengo mi Biblia, por eso vuelto para acá. Y concluye el Señor con estas palabras que explican la situación. Dudaban acerca de la procedencia de Juan y ahora dudan acerca de su propia identidad. Dudaban de Juan porque estaba en el campo, porque no comía pan, no bebía vino, su alimento eran grillos silvestres, ¿verdad? Y bueno, esta alimentación, esta vestimenta extraña de él, y decían: no, pues quién sabe si realmente viene de Dios. Y ahora viene Jesús y está delante de ellos, y él sí come pan y él bebe vino, ¿verdad? Y es amigo de publicanos y de pecadores, se junta con las personas. Juan estaba aislado en un lugar remoto, Jesús está en compañía de las personas y dice: no, este Jesús, ¿verdad?, no es alguien digno de fiar, mírenlo, es muy parecido a todos los demás. Y Jesús critica este pensamiento porque les dice, son como lo que dicen los jóvenes, ¿verdad?
hay música y no bailan. Estamos llorando junto con otros o estamos endechando, que era esta costumbre de cuando había un funeral, sumarse a llorar con las personas, algo culturalmente propio del pueblo hebreo. Pero dicen, y ustedes no lloraron. Y con esto están diciendo, pues es que con nada están contentos, ¿verdad? Ni con una actitud de alegría, ni con una actitud de llanto. Ni con Juan el Bautista, porque era extraño y se vestía raro y comía raro y estaba lejos. Ni con Jesús, que come y bebe como todos y está cerca de las personas. No, tampoco él. Y eso describe o nos da una radiografía del corazón de los que Jesús llama los fariseos e intérpretes de la ley, y un poco más amplio, los hombres de esta generación. Hay una insatisfacción en sus corazones con lo que Dios les muestre, con la forma en la que Dios se revele. Van a decir, no, eso no es lo que quiero, eso no debe ser realmente Dios el que está hablando. Y vaya que las escrituras son autoridad para decirnos esto. Hebreos 1:1 nos dice que Dios habló de muchas maneras. En otro tiempo habló por los profetas y a los profetas los persiguieron. En otro tiempo habló a través de Moisés y a espaldas de Moisés murmuraban. Habló a través de jueces y el pueblo solamente fue fiel mientras estaba el juez, no fue fiel a Dios que estaba detrás del juez. Habló a través de los reyes y el pueblo se amotinó y se dividió. Y ahora habla a través de Jesús, una persona que está cercana a los hombres, con el que todos se pueden identificar, y dicen, no, Dios no está hablando, Dios no está detrás de él, ¿verdad? Y Dios realmente estuvo gritándoles, no hablando, ¿verdad? No era un susurro, no era algo sutil. Dios se reveló, Dios se manifestó, y la gente no estuvo dispuesta a creer que era Dios el que estaba hablando. Y eso es realmente mucho de lo que vemos hasta el día de hoy. Dios sigue hablando a través de muchas formas, pero las personas se niegan a oír la voz de Dios, o incluso solamente entienden partes de lo que Dios dice, sin llegar a ser llenos de la presencia de Dios y de su Espíritu en sus vidas, y ser satisfechos con ello, de modo que sus vidas sean transformadas así. Y para que comprendamos un poco mejor esta situación, el Señor Jesús, en su sabiduría, ¿verdad?, enmarca estas palabras con 3 escenarios. En el Evangelio de Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos da 3 escenas, ¿verdad?, 3 historias diferentes de Jesús interactuando con personas, para que podamos ver cómo a veces estamos insatisfechos sin comprender al Señor y cómo deberíamos entonces actuar cuando nos encontramos con Él. Así que si tienen sus Biblias a la mano, hermanos, si las tienen abiertas ahí en Lucas 7, vamos a ver estos 3 relatos que hay en Lucas 7 para comprender cómo a veces se contrasta la suficiencia del Señor con la insatisfacción de nuestros corazones, y aprendamos así a estar satisfechos en el Señor. Y vamos a ver estos pasajes de una forma muy rápida, muy breve, hermanos, para que veamos cómo están hilados cada uno de ellos, y no irnos por las ramas. Así que no vamos a entrar en detalles, solamente ver esta pieza central que se acomoda muy bien con esta enseñanza de los versículos 31 al 35. Y la primera escena, hermanos, la tenemos ahí en nuestras Biblias. Está de los versículos 1 al 10 de Lucas capítulo 7. Lucas 7 del 1 al 10. El Señor Jesús sanó al siervo de un centurión. Hay algo muy profundo en este relato, hermanos, muy interesante en ello, y es que el objeto de la fe, o el personaje que va a manifestar la fe, es un centurión. Es un centurión que, aunque su nacionalidad no se nos manifiesta expresamente como un romano, no era precisamente un judío. Y esto, hermanos, se nos manifiesta en el hecho de que, teniendo a un siervo enfermo, este centurión romano manda a una comitiva, manda a una comisión de los mismos judíos para que le pida a Jesús que vayan y sane a su siervo. Y es muy interesante esta escena por los siguientes hechos.
Los romanos tendían a ver a los esclavos como si fueran herramientas, y me refiero a herramientas como de ferretería, de cualquier tipo de uso. Es como un machete, ¿verdad? Que tú utilizas, pero de pronto pues ya perdió el filo, ya está muy desgastado, ya no se puede afilar. ¿Y qué haces con él? Pues lo desechas y compras otro, ¿verdad? Y ellos así veían a los esclavos, como objetos, como herramientas que podían utilizar mientras sirvieran, pero cuando ya perdieran su uso, bueno, pues eran desechados y simplemente pues obtenían alguna otra herramienta del mercado de esclavos. Y la Biblia nos dice que este centurión estaba encariñado, mejor dicho, había amado a su siervo, le quería mucho. Y este siervo, y la palabra siervo a veces nos suaviza un poco la realidad, era un esclavo, estaba enfermo. Y manda una comitiva, dice versículo 3, ahí en Lucas 7, cuando oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a sus siervos. Fíjense, hermanos, él piensa que así como son los judíos, que no se juntan con los gentiles, que desprecian de cierta manera a los que no son parte de su pueblo, que él es un conquistador o un representante de la conquista y un opresor de su pueblo, pero que ahora necesita de Jesús, judío, conquistado, propio de la tierra en la que él se encuentra, dice, él no me va a hacer caso. Y entonces llama a estos ancianos del pueblo, que de alguna forma deberían de ser autoridad sobre Jesús, para convencerle y decirle, bueno, si ellos va a escuchar mi petición. ¿Y qué pasa, hermanos? Fíjense lo que hacen estos ancianos, dice el versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y fíjense, hermanos, ciertamente este centurión, pues a ojos de nosotros, a ojos de los hombres, merecería que Dios escuchara su súplica y se la concediera, ¿verdad? Los ancianos dicen, Él es digno de recibir eso. Mira, nos ama, nos construyó una sinagoga, ¿verdad? Y por eso Él es digno, él se merece tu favor, Él se merece que tú vayas y le sanes a su siervo, ¿verdad? Porque se lo ganó a pulso. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Vemos a un grupo de hombres sumamente religiosos, un grupo de hombres que no han entendido el evangelio de la gracia en el cual recibimos sin merecer nada, y con una lógica plenamente humanista van a Jesús a decirle, este hombre se merece, se ganó que tú le atiendas. ¿Y qué hace el Señor Jesús, hermanos, ante esto? ¿Qué hace el Señor Jesús? Bueno, el Señor Jesús conoce, ¿verdad? Y accede a ir con estos hombres. Y sucede, hermanos, que antes de llegar, dice la Escritura, versículo 6, cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y aquí, hermanos, lo que inicialmente es un acto de fe que se transforma en un acto de merecimiento por las palabras de los ancianos, nuevamente viene a convertirse en un acto de fe, porque este hombre, el centurión, al ver que Jesús accedió a su petición, como cuando nos sucede a veces, hermanos, que pedimos algo y en el momento en el que nos lo estamos pidiendo nos da pena pedirlo porque vemos que nos están escuchando y vemos que a lo mejor nos van a acceder y sentimos esa pena, ¿verdad? Esa vergüenza de que, ay, pues va a ser una molestia, ¿verdad? Lo que yo estoy pidiendo. Él manda a amigos suyos, hombres que probablemente también eran romanos, de los que Jesús hubiera dicho con toda seguridad, no tengo por qué atenderles, para decir,
ya no te molestes, no soy digno, ¿verdad?, que estés bajo mi techo. Y a lo mejor ofrecer una salida a un Jesús cargado con la molestia de un centurión. Pero hay fe. Y además de decir ya no te molestes en entrar, el mensaje dice, versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. La Escritura nos dice que la respuesta de Jesús no solamente fue positiva a la petición, sino que impactó a los que estaban allí. Dice el versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y se ponen en contraste dos cosas, hermanos, que son opuestas, que no pueden convivir, y que a veces nosotros tratamos de mezclar o tratamos de irnos sobre una cuando es la equivocada. Y son la religiosidad y la fe. Porque la religiosidad dice, te mereces, y si te esfuerzas en trabajar, en dar, en proveer, en construir, en mostrar ese cariño, definitivamente mereces que Dios te dé lo que tú estás pidiendo. Pero la fe dice, no soy digno, pero tú eres autoridad. Y hermanos, hay un abismo entre estos dos tipos de pensamiento, porque el que entiende que no es digno no se sentirá nunca en posición de exigir, pero el que piensa que merece, con soberbia irá a decir, concédelo, porque mira todo lo que ha hecho. Y eso es, hermanos, lo que Jesús está señalando de la generación de los hombres, o es los hombres de esta generación, su incapacidad de ser satisfechos. Puede el Señor bendecir grandemente y no habrá satisfacción en los corazones, habrá un deseo de más, o habrá un deseo idolátrico de estar satisfecho en las cosas equivocadas, o habrá fe mientras que el Señor sea bueno, pero cuando la situación se torne difícil, vendrá la insatisfacción y el reclamo. Y el Evangelio viene y ofrece, hermanos, salvación y favor de Dios y gracia de Dios cuando reconocemos sin dignidad y falta de merecimiento. Estas dos cosas son incompatibles y tenemos que aprender a ser sabios para no ser como estos hombres que estaban insatisfechos con lo que el Señor estaba dispuesto a dar o ofrecer. Tenemos que aprender a decir que no merecemos el favor de Dios, o que Jesús se hiciera hombre y fuera a la cruz por nosotros, que no merecemos su gracia, que no merecemos el día de hoy, que no merecemos el sol que salió, que no merecemos absolutamente nada más que juicio e ira, pero por gracia, hermanos, somos salvos. Y cuando nosotros estamos dispuestos a decir, soy indigno, pero tú eres autoridad, hermanos, el Señor dice, aquí hay fe grande, aquí hay fe grande. Y eso es algo extraordinario. Hay una segunda escena, hermanos, en este pasaje en Lucas 7, y es la que sigue inmediatamente allí. Lucas 7, versículos del 11 al 17. Y es una de las acciones extraordinarias, sobrenaturales, que el Señor Jesús realizó. Dice la Escritura que Jesús fue a la ciudad que se llamaba Naín, y al entrar en la ciudad se encontró con un cortejo fúnebre. Y la Biblia dice, en versículo 12, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y vemos, hermanos, una escena desastrosa, algo que no querríamos ni sufrir ni ver a nuestro alrededor. A una mujer viuda, desamparada, sin el cuidado de un esposo, que en la cultura hebrea de estos tiempos era prácticamente estar en la calle,
las mujeres no recibían heredad, las mujeres no podían trabajar como ahora. A lo mejor una mujer hoy puede estar sola y decir salgo adelante. En estos momentos, en estas circunstancias, no tener un esposo era la perdición. Y la esperanza de esta mujer era precisamente tener un hijo, y un hijo varón. Podía reclamar la heredad, podía reclamar lo que por ley le correspondía conforme a la repartición de la tierra y las tribus, y además era apto para trabajar y sostener a su madre. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que este hijo único ya no estaba, había muerto. Y hay tristeza en la ciudad. Sí, a lo mejor hay compasión, hay en ese momento, pues, hombres y mujeres de la ciudad que están dispuestos a apoyar, que están dispuestos a ayudar, a llevar la carga del féretro, a acompañar a esta mujer en su sufrimiento. Pero sabemos, hermanos, que muchas veces tras las tragedias estamos dispuestos a ayudar momentáneamente, en el momento, pero después, ¿qué pasa, verdad? Después, ¿qué sucede? Por ejemplo, en las guerras que hubo en Medio Oriente en los últimos 15 años, hermanos, en Afganistán, en Irak, en estos países que fueron invadidos por Estados Unidos por albergar personas terroristas, supuestamente, pues sí, al inicio los libertadores, los conquistadores, pero después de que acabó la guerra, ¿qué pasó con esa gente, verdad? A lo mejor en un principio sí se mandaba apoyo, se mandaba ayuda, pero después ¿qué va a pasar? Y ahorita que está la situación con Ucrania, se envía ayuda humanitaria ahorita, pero el próximo año, que a lo mejor todavía haya rezagos de la guerra en una mala economía, en una mala infraestructura y en todo eso que va a pasar, vamos a seguir mandando, pues probablemente ya no. Y eso es lo que iba a pasar con esta mujer, que en el momento del funeral hay personas a su alrededor, pero a largo plazo su sostén, su esperanza, no habiendo tenido ya esposo y con su hijo muerto, pues están acabando. Y el enemigo final ha hecho su obra y ha ganado la muerte, ¿verdad? Ha cobrado la vida de este hijo único de su madre. ¿Y qué pasa, hermanos? Bueno, dice el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y aquí encontramos, hermanos, a el Señor Jesús acercándose a esta mujer, empatizando con ella, sufriendo su sufrimiento, entendiendo su dolor y viendo más allá del consuelo, viendo más allá de pensamientos y oraciones contigo, ¿verdad? En este momento de aflicción, que a lo mejor es lo más que nosotros podemos ofrecer. Pero dice el versículo 14, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto, hermanos, se levantó y empezó a hablar. Y lo que fue un día de tristeza se convirtió en un día de alegría y de espanto al ver la autoridad de Jesús sobre este joven. Pero vemos igual, hermanos, dos cosas. Vemos muerte que cobra la vida de este joven, que cobra la esperanza de provisión de esta mujer y de esta familia, que a lo mejor une al pueblo en empatía en un momento particular, pero que llevará más adelante a grandes momentos de sufrimiento a una mujer viuda allí en Naín. Y vemos alrededor de ella a muchas personas pues totalmente incapaces de hacer nada ante esta situación, personas inhabilitadas para hacer cualquier cosa más que a lo mejor estar allí. Y cuando Jesús se manifiesta, Él se manifiesta como provisión, y Jesús provee vida cuando hay muerte, y Jesús provee para esta mujer y para esta familia esperanza de suplir, de dar lo necesario, y para este pueblo una señal de autoridad y de fe.
Dice el versículo 16: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y es, hermanos, precisamente lo que hallamos allí en el pasaje que leímos al principio, 31-35. Seguramente en esta ciudad había hombres religiosos, seguramente en esta ciudad había hombres que vieron lo que había sufrido esta mujer, pero la situación de ella va más allá de la muerte de su hijo para convertirse en una situación de desesperanza. Y fíjense que la ley de Moisés cubría a estas mujeres, no las dejaba desamparadas. Ellas debían de recibir el apoyo del pueblo, ellas debían de ver, el pueblo debía de ver por ellas y de suplir sus necesidades y de estar al pendiente de ellas. Pero en la religiosidad que imperaba en esta generación de hombres insatisfechos con lo que Dios les daba y siempre deseosos de más, la muerte de su hijo era prácticamente la perdición de esta mujer. Y donde todos los demás son incapaces de hacer algo, Jesús es provisión. Como les decía hace unos momentos, cuando suceden las tragedias, quizá en ese momento podemos dar, ¿verdad? Pero no es lo mismo dar en ese momento que velar por la vida de una persona más allá del momento de la muerte de un ser querido. Y cuando quizá los conciudadanos de esta mujer podían haber provisto un poco y desentenderse después, Jesús va y provee más. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo está proveyendo el Señor en nuestras vidas? ¿Cómo está proveyendo el Señor para nosotros? ¿Y cómo queremos que lo haga? ¿Queremos solamente que nos saque del hoyo en el momento? ¿Queremos solamente que nos levante en el momento que tropezamos y ya después pase de nosotros? No. Dios no provee así. Dios provee a largo plazo. Dios provee lo necesario, no solamente en el momento en el que lo necesitamos, sino con una visión que va más allá. Por eso dice el apóstol Pablo que Él nos da más de lo que pedimos o entendemos, porque nosotros miramos a veces no más allá de la punta de nuestra nariz, pero el Señor ve más allá y provee, como hizo con esta mujer. Y a lo mejor no vamos a estar satisfechos ahorita con lo que Dios está proveyendo, pero a largo plazo, hermanos, la provisión del Señor traerá un fruto que satisfaga nuestros corazones. Y la pregunta es, ¿estaremos satisfechos con eso? ¿Será suficiente de parte de Dios? Quiera Dios que sí, hermanos. Finalmente, la última escena aquí en Lucas 7 es la que abarca los versículos del 36 hasta el 50, hasta el final. Y es una escena muy interesante, hermanos. Quizás sea un pasaje que conocemos, si no es así, lo resumo muy rápidamente. Uno de los fariseos invitó a Jesús a que comiese en su casa. Y cuando entraron allí, el fariseo se sentó en la mesa. Y entró allí una mujer de la ciudad que era famosa por ser pecadora y trajo un perfume y empezó a lavar los pies de Jesús, a enjuagarlos con sus lágrimas, a secarlos con sus cabellos, a ungirlos con perfume y a besar los pies de Jesús. ¿Y qué pasa, hermanos? Que este fariseo, dice el versículo 39, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y hizo un juicio. Hizo un juicio contra la mujer. Ella es una mujer pecadora, y sí lo era, ¿verdad? Como todos somos pecadores seguramente, pero esta tenía una fama particular de ser pecadora. Hizo un juicio contra Jesús, porque permitió que esta mujer lo tocara, y con esto, hermanos, Jesús realmente no estaba haciendo nada impropio,
pero el pensar que él tuviera ese contacto sin importar su título, su posición o su fama, pues ya era a lo mejor algo cuestionable. Y finalmente hizo un juicio este hombre contra la autoridad y ministerio de Jesús, porque dice, si realmente fuera profeta, sabría quién es esa mujer, así que se me hace que ni es profeta y nada más está dejando, pues, se está dejando mostrar cariño. Y ni siquiera lo dijo en voz alta, lo pensó en su corazón. Y Jesús lo confronta y le dice, una historia muy breve. Un hombre debía mucho dinero, otro hombre debía poco dinero y a los dos se les perdonó. ¿A quién se le ama más? Y el fariseo dice al que se le perdonó más. Y Jesús entonces da la enseñanza, dice versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón el fariseo, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Y el Señor Jesús no solamente confronta las acciones, sino juzga realmente la hospitalidad de este hombre fariseo, porque los hebreos debían ser muy hospitalarios en sus casas. Y como leímos ahí el versículo 36, cuando Jesús entró en la casa del fariseo, el fariseo se sentó y ya, no atendió a Jesús, no atendió al Señor. Pero esta mujer había estado atendiendo al Señor y no lo había dejado de hacer. Y Jesús dice, versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella dijo, tus pecados te son perdonados. Y vale la pena, hermanos, analizar muy bien esto, porque el asunto es que esta mujer, entendiendo su condición pecadora y entendiendo la santidad de Jesús y su posición como hijo de Dios por fe, claramente, y sabiendo el poder sobrenatural que él tenía y que por lo tanto venía de Dios, ella dice, esta es mi oportunidad de quedar bien con Dios. A lo mejor no puedo ir al templo, no puedo ofrecer un sacrificio, no he guardado la ley, pero si Él es representante de Dios, yo voy a hacer todo lo posible por servirle, porque sé mi condición y quiero estar bien con Él. Y por otro lado, este fariseo, Simón, él pensaba que estaba bien con Dios. Él pensaba que guardaba la ley ofrecía a lo mejor sus sacrificios, él estudiaba las escrituras, era conocedor. Y ahora venía Jesús, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver si sí es cierto o no. Y pues parece que no es enviado de Dios, porque miren lo que está dejando que haga esta mujer. Y es más, yo no voy a ponerme a servir a Jesús, voy a ponerlo a prueba a ver si realmente es quien dice ser. Y con un gran sentido de autojusticia, no entiende su necesidad de perdón de pecados. Y aquí hay dos cosas, ¿verdad? Autojusticia por un lado, un hombre que piensa que puede cumplir todo, que a lo mejor falla en pocas cosas, que es pues una buena persona y tiene sus detallitos, pero en términos generales está bien y bueno, pues quiere aprender más, por eso invitó a Jesús, pero no es autoridad Jesús, es mi invitado. Y ni siquiera es un invitado muy especial porque no lo voy a atender con grandes honores. Un gran sentido de autojusticia, con una poca necesidad de ser perdonado. Y al lado de él hay una mujer con una carga de necesidad de perdón de sus pecados. Y con la pura presencia de Jesús allí, ella se va a desvivir por atenderlo. Y aquí es, hermanos, donde entra
el análisis que estamos haciendo con los primeros versículos que leímos, del 31 al 35, porque Jesús va a estar en la mesa de este hombre y para él va a ser poca cosa, no va a estar satisfecho. Y podría haber venido Jesús con grandes vestidos y grandes honores, y quizá este hombre no hubiera estado satisfecho. Y hubiera venido Jesús con grandes enseñanzas doctrinales profundas, y este hombre no habría estado satisfecho. Hubiera venido Jesús con una obra de santidad, no permitiendo que esta mujer tocara sus pies y los lavara y los perfumara, y a lo mejor con esa actitud este hombre de todas formas no habría estado satisfecho con Jesús. Pero en esa misma mesa y en exactamente las mismas circunstancias está Jesús sentado, y para esta mujer Jesús es todo, vale la pena derramar perfume sobre él. Las lágrimas que laven sus pies y los cabellos, no importa si se enredan, no importa si se ensucian del polvo de caminar con sandalias en el desierto, él es todo y vale la pena enjugar sus pies con sus cabellos. Y a esa mujer es a la que se le ama, porque ella, con ese Jesús allí, con los pies sucios, en una mesa sencilla, de un hogar, de un mero fariseo, de Naín, o del lugar en el que se encontraran, Jesús es todo. Y aquí hay dos cosas incompatibles: autojusticia y perdón de pecados. Y la pregunta es, ¿cuál te describirá? ¿Cuál describirá tu vida? ¿Cuál describirá tu actitud respecto al Señor? Hermanos, ¿cómo se ha manifestado Jesús para ti? ¿Ha sido alguien a quien tú consideras autoridad y entiendes que es indigno de estar en tu casa y solamente por fe dices, si tú lo dices, así será, Señor, pero si no, soy indigno de recibir cualquier cosa? Y si se ha revelado a ti, ¿es suficiente para ti ese Jesús? ¿O quieres más? ¿Quieres otra cosa? Probablemente de cualquier forma que se manifieste no estés satisfecho. ¿Cómo se ha revelado a Jesús para ti? ¿Ha sido el que dé tu fuente de provisión, como este hijo de la viuda de Naín? ¿Se ha mostrado maravilloso levantando de entre los muertos tu alma perdida en los pecados? Y la pregunta es, ¿eso es suficiente para ti o esperas más? ¿Quieres más? Probablemente, si el Señor muestra más, no estés satisfecho. Pero si el Señor se ha mostrado así y estás feliz, hermano, qué bendición. ¿Cómo se ha revelado a ti Jesús? ¿Ha visitado tu hogar? ¿Cómo lo has atendido? ¿Cómo te has rendido a Él? ¿Has visto qué puedes aprender de Él? ¿Qué puedes recibir de Él? ¿Solamente quieres presumir que en tu casa también estuvo Jesús? ¿O ha sido todo para ti, como lo fue para esta mujer pecadora? Hermano, ¿estás satisfecho con la forma en que Jesús se ha revelado en tu vida? ¿O qué quieres que haga? ¿O qué esperas que haga para que te rindas completamente a Él? Para que obedezcas perfectamente su enseñanza, sus mandatos, su voluntad. Porque al final de cuentas, hermanos, este capítulo y la interpretación de Jesús de la generación de estos hombres, o mejor dicho, de los hombres de esta generación es: ¿están satisfechos en la forma en la que el Señor se ha revelado? Vino Juan y decían, está loco, demonio tiene, miren cómo se viste. No le creyeron. Vino Jesús y se junta con todos y está en la ciudad y aún dicen, demonio tiene, no le creemos. ¿Le crees tú? ¿Cómo esperas que se manifieste en tu vida? Que el Señor les bendiga, hermanos, y podamos reflexionar profundamente en esto. Vamos a orar. Padre Celestial, te adoramos y te damos las gracias porque nos sigues hablando, nos sigues mostrando, Señor, tu voluntad, nos sigues confrontando, Señor, si es que estamos satisfechos con la manifestación de tu gracia. Haznos, Señor, agradecidos, haznos, Señor, ver a Jesús de tal forma que nos desvivamos por Él, que Él sea todo para nosotros, que podamos servir sin importar si nos ensuciamos el cabello,
sin importar, Señor, si nos deshacemos de nuestro bien preciado, como el perfume de esta mujer. Que lo veamos, Señor, como quien es autoridad, de quien no somos dignos de recibir nada, pero Él es autoridad, y por fe le confesemos. Que estemos satisfechos con que haya levantado nuestras vidas de entre la muerte del pecado, entendiendo que lo que Él ha suplido es suficiente, y que humildes delante de Él, Señor, no vivamos como los hombres de esta generación, a los cuales de mil formas tú hablas y no hacen caso. Concede, Señor, que convencidos de esto en nuestras vidas, seamos verdaderos hijos tuyos, que están satisfechos con todas tus bendiciones, que buscan tu reino y su justicia, Señor, en la fe de que lo que tú das, Señor, es maravilloso. Concede, Padre Celestial, también que tu pueblo sea alimentado por esta palabra, confrontado si es necesario, pero sobre todo, Señor, que sea tu voz la que haya hablado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sean con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.